Entonces, en cuanto a las salas de teatro, no sé qué piensas al respecto, ya lo hemos tocado someramente. ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto qué deberíamos hacer los artistas que vivimos en el área de Nueva York, New Jersey, por poner dos ejemplos? ¿Qué tendríamos nosotros que hacer para que se arme un movimiento, para que eso que surgió en los años 80, como hemos mencionado, 70, 80. sí, que eso vuelva a algo no igual, pero que No ese igual. fueguito, esa No tendría que ser igual, tendría que ser mejor. mejor, Porque correcto. ha pasado el tiempo, ha pasado Y las cosas todo. cambian, correcto. En el grupo este que te decía, los grupos que habían en esta época, la mayoría de ellos recibía fondos públicos y privados. Es decir, la agencia como New York State Council on the Arts, el Department of Cultural Affairs, organizaciones como o fundaciones como la Ford Foundation, Rockefeller, etc. Hoy en día yo creo que salvo el repertorio y algunos de los grupos que están en la calle 4 no reciben esos fondos. Y es que claro, tú no puedes ir a pedir fondos presentando que haces una obra un solo día, porque nadie te va a patrocinar. Claro que no. Luego yo creo que lo importante sería, porque ahorita hablamos de directores, y es que los grupos necesitan un buen director que esté en la casa, en el grupo ese, o el grupo tenga la capacidad de buscar fuera del grupo a un buen director que monte la obra. Y Entonces, un productor. claro, el grupo sería el productor que busca o tiene un director en su grupo. Luego, creo que tendría que fijarse en los autores de aquí, porque realmente yo admiro mucho a García Lorca. He visto sus obras, he tenido la suerte, la dicha de ver obras de García Lorca, por ejemplo, Bernarda Alba, en muchos lugares, en muchos países. Yo he ido a muchos festivales de teatro en América Latina, en Europa, y he visto varios montajes de Bernarda Alba. Me encanta Bernarda Alba. Pero Bernarda Alba, por ejemplo, todo el tiempo, por nombrarte un nombre, un título, no llama la atención. Entonces, en una comunidad no tan abierta, no tan grande como la del teatro latino o hispano, como quieran llamarlo, de New York, yo creo que deben enfocar los autores latinos que se han hecho aquí o que han venido de afuera y viven aquí, que son muchos hombres y mujeres, y producirle las obras y ponerlas más de una vez. Entonces, atraer al público, que repetimos, el público se crea, y poder lograr fondos para presentar esas obras. En los años 80, 90, como que te decía la cantidad de grupos, casi todos, si no todos, tenían su espacio. Tenían su espacio aquí en Brooklyn, en Queens, tenían todo. en el Bronx, Eso es todo. y en Manhattan. Y era el espacio. No tenías que ir a alquilar un espacio, pero tenías ese espacio donde ensayabas y donde realizabas una serie de actividades. Yo creo que eso es lo importante, crear un público, y se crea el público con buenas obras y buenas presentaciones. Pedro, ¿en qué estás en este momento? ¿Cuáles son tus planes artísticos? ¿Estás en algo en este momento o tienes planes futuros? Cuéntanos. Bueno, siempre escribiendo alguna obra, pero últimamente he estado estudiando mucho el teatro. Hace como 4 años yo hice un trabajo sobre el teatro cubano, leí mucho teatro cubano y seleccioné 71 obras, y las llamé, así como hablamos de 71 obras cubanas para los escenarios, porque lo que decíamos, el escenario es necesario para el teatro. El teatro es el más rico de los géneros, es rico que
ningún otro, porque se lee, el teatro se publica, se lee, y aquí tengo un libro para enseñar a otros, se lee, que no el importa la teatro edad, se lee como se lee una novela, como se lee una poesía, pero además se ve. Es rico, es el género más rico porque tiene la lectura y tiene la parte artística, que es ese director que con los actores lleva la obra al escenario. Y escribí, digo, es una selección de 71 obras para los 71 obras cubanas para los escenarios, Y ahora, embullado, entusiasmado por eso, estoy haciendo lo mismo con el teatro latinoamericano. Pero claro, el teatro latinoamericano es sumamente rico. Yo sostengo que el teatro latinoamericano es tan o más rico que el teatro europeo y el teatro estadounidense. Aquí hubo un Tennessee Williams, en América Latina hay varios autores que escribieron tan fantásticos como escribió Tennessee Williams, o como escribió O'Neill, o como escribió Elson, pero no se conocen. El problema es que no se conocen y no se valoran ni por los directores nuestros, ni por los investigadores. Entonces está, como tú decías, en la gaveta. Es un teatro que está en la gaveta porque no se conoce, no se estudia. Nosotros conocemos mucho, por ejemplo, las dos máscaras estas de la tragedia, pero no conocemos que la obra Ollantay era contemporánea de las obras griegas. Eso no se conoce, ni se conoce. Es más, hablamos, por ejemplo, que el teatro español trajo el romanticismo, el estilo ese que se llama romanticismo, a América Latina, a las Américas, en el siglo XIX. Mentira. Ollantay, que está escrita, que es una obra prehispánica, escrita antes que llegaran los españoles, ya era una obra del romanticismo. Y eso sucede constantemente. Por ejemplo, hay una obra peruana que se llama Ñacatita, que es una cosa deliciosa, una gran obra, y siempre que hablan de Ñacatita la dicen la Celestina peruana. No tiene nada que ver con la Celestina, son dos cosas distintas, pero tenemos esa costumbre de comparar con los europeos para que eso no sucede solo con el teatro, pero estamos hablando de teatro, para que tenga valor. Yo estaba leyendo los otros días una obra venezolana, no recuerdo el título ahora, me encantó, y era sobre un hombre muy enamoradizo, que tenía una cantidad de novias en Caracas y no sé qué, y estoy leyendo la introducción y decía, la comparaban con Don Juan de Zorrilla, con Don Juan y no sé qué. Y leo, resulta ser que la obra venezolana estaba escrita 8 años antes que el Don Juan. Entonces digo, pero ¿cómo pueden comparar esta obra con Don Juan y no al revés, Don Juan con esta obra? Sí. Y ese es nuestro problema. Que no valorizamos nuestro producto. Y entonces estoy estudiando un diccionario de dramaturgos cubanos, el cual he llamado ¿Quién es quién en la dramaturgia cubana? Logré localizar más de 700 autores desde la primera obra que se escribió en Cuba hasta hoy, ya sea hoy dentro y fuera de Cuba, pero en el siglo XIX, volviendo a lo mismo, en el siglo XIX en Cuba hubo una mujer que se llamó Gertrudis Gómez de Avellaneda, que escribió teatro surrealista antes que se conociera el término. Escribió realismo mágico antes que se conociera el término. Sí, se conoce en Cuba como poeta, pero sus obras no se ponen, ¿no? Y si la pone uno por allá, no se repite. Pues entonces eso, estoy investigando sobre el teatro latinoamericano, y estoy este diccionario ¿Quién es quién en la dramaturgia cubana? Espero que salga o a finales de este año o a principios del próximo. Con los dedos cruzados. Gracias, señores, a todos los que estuvieron por ahí viendo esta primera entrega de Hablemos de Ti. Muchas gracias. Sí.